Hola amigos de Alfa y Omega. Nuevamente estamos con un nuevo programa analizando acerca de la vida de David. Así que hoy vamos a estar tratando la sección que nos quedó pendiente la vez anterior, la sección de 1 Samuel capítulo 14, versículos 14 al 23, titulado como David toca para Saúl. Desde esa porción, desde el versículo 13 al 14, tuvo que haber un espacio de tiempo, ¿no? No sabemos de cuánto, pero de seguro que lo hubo, porque el Espíritu de Dios comenzó a obrar en la vida de David para hacerlo crecer espiritualmente, ¿no? Mientras la de Saúl se iba deteriorando hasta el estado en el que lo veremos ahora. Esta es una paradoja que veremos aquí, es que el propio rey Saúl deja entrar al próximo rey de Israel, ¿no? Y estar en su presencia aprendiendo de cómo se manejaba el reino. Que habíamos quedado en el programa anterior, donde Samuel ungió con el aceite a David y sin dar ninguna instrucción se volvió a Ramá. Así que vamos a comenzar a leer el versículo 14 de 1 Samuel capítulo 16. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu de Dios que operaba en Saúl ahora perfeccionaba a David. Este espíritu se había apartado de Saúl y ahora comenzaba a trabajar en David. Ese mismo espíritu que estuvo del lado de Sansón, por ejemplo, que le infundía fuerza cuando necesitaba. ¿Cuál era el propósito de este espíritu malo? ¿Era un demonio? ¿Tenía un propósito de castigo, de juicio o un propósito redentor? Si bien era un demonio enviado por Dios, pero la palabra que encontramos aquí no es exactamente demonio. En el hebreo bíblico encontramos dos palabras para demonio. Una es shed y la encontramos dos veces, una en Deuteronomio capítulo 32 versículo 17 y otra en el Salmo 106 versículo 37. Luego tenemos la palabra Sair y también la encontramos solamente dos veces en Levítico capítulo 17 verso 7 y en Segunda Crónicas capítulo 11 verso 15. Este demonio, este espíritu malo, ¿no? Se dedicaba a atormentar a Saúl, así como lo hizo el propio Satanás con Job, ¿no? No tenía posesión de él, como encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, como los textos conocidos del endemoniado Gadareno, por ejemplo, o aquel que tenía un espíritu inmundo. Y bueno, y después hay otros casos también. En el Antiguo Testamento encontramos otra forma en la que Dios envió una influencia mala a los hombres. En Jueces capítulo 9, verso 23 dice, y envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. No especifica exactamente qué era lo que hacía el demonio para atormentar a Saúl, si lo asustaba o traía ciertos pensamientos a su mente, es decir, enviaba influencias negativas como delirios, paranoia, indecisión, miedo, pérdida de la visión espiritual, y su semblante había cambiado, se volvió vengativo, depresivo, irritable, celoso. Por eso es que veía enemigos en todas partes, ¿no? Era algo muy común que entre los tiranos o dictadores como Stalin y su conocida gran purga a fines de la década del 30, donde veía enemigos por todos lados, entonces comenzó a eliminar a sus generales, a las personas que estaban allegadas a su círculo más íntimo, ¿no? O el propio Herodes también, quien mandó a matar a su hermano por miedo a que los judíos lo coronaran como rey en su hogar, y ni hablar
que también mató a sus hijos, ¿no? Esto lo cuento también en el programa sobre la dinastía herodiana que había publicado a fines del 2021. Muy por el contrario, era lo que comenzaba a suceder con David, el Espíritu de Jehová que comenzó a operar en él desde que Samuel lo ungió con el aceite. David ahora experimentaba la influencia positiva, comenzaba a tener sabiduría, confianza, visión espiritual, etcétera. Siguiente versículo, verso 15, perdón. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El aspecto de Saúl era tal que sus funcionarios se dieron cuenta de que su señor no estaba bien. Comenzaban a ver que su semblante había cambiado, que ya no era el mismo de antes, ¿no? Que ya no, tal vez no buscaba la dirección de Dios y comenzaba a ir por otros caminos, ¿no? Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Sería posible que justamente este fuera el puente para que Saúl se conectara con David a través de la música? Porque en lugar de buscar otro tipo de solución como médicos, la oración y el ayuno o un sacrificio en el tabernáculo, fueron directamente a decirle que la musicoterapia era la manera en que el espíritu se apartaría. El arpa, este instrumento que dijeron alguien que toque el arpa, ¿no? Este es el primer instrumento musical nombrado en las escrituras junto con la flauta, muy distinta al arpa que conocemos actualmente, ¿no? El arpa bíblica podía tener hasta 40 cuerdas y se hacía de hierbas retorcidas o de intestinos secos de animales para una mejor calidad y sonaban más fuertes que las liras que tenían tan solo 3 o 4 cuerdas. Podemos deducir que era relativamente pequeño y fácil de transportar porque se podía tocar durante una procesión. No sabemos de qué madera estaba hecha el arpa de David, pero el rey Salomón, que no escatimó en gastos para nada para el templo, y bien que lo hizo, ¿no? Porque estaba dedicado a Dios. Leemos lo siguiente en Primera Reyes, capítulo 10, verso 12. Y de la madera de sándalo hizo el rey balustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. El verso 11 nombra Ofir como el lugar de donde provenía la madera y el oro. Se desconoce dónde quedaba exactamente Ofir, aunque los expertos creen que quedaban o en el cuerno de África o en Yemen eh, o incluso en la India. Me inclino más por este último lugar, porque se sabe que el sándalo se encuentra en ese país. Esta madera es la más cara del mundo, ¿sí? Solo fíjense lo hermosos muebles que se pueden hacer con esta noble madera. También se utiliza para hacer perfumes, inciensos y posee propiedades medicinales. Salvando las distancias, tanto temporales como religiosas, el filósofo y matemático griego Pitágoras conocía también los beneficios de la musicoterapia. También de los egipcios se tiene conocimiento que utilizaban este tratamiento hacia el año 1280 antes de Cristo, sí. Leamos ahora el versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Tal vez no muy convencido, Saúl pidió uno que toque bien. No pidió al mejor que toque en todo el reino de Israel o en el extranjero, sino simplemente uno que toque más o menos, ¿no? Uno que toque bien. El tormento también que le producía el espíritu malo era tal que estaba dispuesto a lo que sea, ¿sí? Venga nomás, no importa mucho, vamos a probar
cualquier cosa ya, al estado en el que estamos, vamos a probar lo que sea, ¿sí? Es llamativo también que en ningún momento se propuso buscar a Samuel para que interfiriera en su favor, ¿no? Para que, bueno, vamos a llamar al profeta de Dios para que interceda eh, en, en favor de nuestro rey, ¿sí? Sino que fueron directamente a la musicoterapia. Bien, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Providencialmente se puso como candidato a David. Este joven quizá conocía personalmente a David y se convirtió en sirviente de Saúl. La palabra para criado aquí es Nahar, que no es la misma utilizada que en el versículo 17. Recuerden, estamos leyendo el versículo 18. Esta palabra, la palabra Nahar, se usa para referirse a un muchacho muy joven, de entre un niño o edad adolescente. Incluso es la palabra que usa Saúl luego de la batalla contra Goliat para referirse a David, que ya lo veremos más adelante. Pero esto lo veremos en el próximo programa, ¿sí? Que en el verso 17 y también en el verso 15 se usa la palabra Ebed, que sí es criado o siervo. O sea, en el verso 18 usa la palabra Nahar, que es para referirse a alguien muy joven, a un criado, un chico muy joven, pero en el verso 15 y en el verso 17 usa la palabra Ebed, que es, que es sí, propiamente un siervo, un criado. ¿Sí? Entonces, ¿es posible que David, luego de haber sido ungido por Samuel, comenzara a ser conocido en la región debido a la influencia de su ser, a la influencia de Dios en su ser, ¿sí? Estos adjetivos hacia su persona no podrían darse de la noche a la mañana, esto requiere tiempo de parte de David, ensayo en la música, práctica en el arte de la guerra, ayuno y oración, como dice, alguien que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y lo más importante de todo, ¿no? Estas características que tiene que tener no solamente un músico, no solamente un predicador, sino cualquiera de nosotros, cualquiera que se diga cristiano, ¿no? Debe ser vigoroso, debe ser valiente. Bueno, esta parte de sabe tocar, bueno, en el tema de la música. Debemos ser prudentes en nuestras palabras. Bueno, lo de hermoso es ya, ya está al juicio de cada uno, ¿no? Pero lo más importante de todo es que Jehová, nuestro Dios, esté con nosotros. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Imagínense la cara del pobre Isaí cuando se enterara, cuando recibiera esa noticia, ¿no? Las cosas que le habrán pasado por la cabeza. Su corazón seguramente se le habrá parado. Habrá pensado que Saúl terminó enterándose por fin sobre el ungimiento de su hijo y ahora le demandaba su vida. Versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Seguramente para congraciarse con el rey y le perdonara la vida de su hijo, le enviaba este presente, ¿no? David debía llevar desde Belén a Gabaa, ubicada a unos 20 kilómetros de distancia aproximadamente, lo que posiblemente le costaría casi todo el día ir caminando esos 20 kilómetros, ¿no? Debido a que el camino era difícil, no había asfalto, ni siquiera ripio, era solamente un camino de tierra en muy mal estado. Y encima de todo, llevar un cabrito que llegado un momento no iba a querer caminar, capaz le tuvo que cargar, si iba en un asno, le tendría que cargar arriba del asno también al cabrito. Entonces, eh, una tarea bastante ardua le habrá tocado al pobre David, ¿no? Y seguramente
calculo yo, habrá pasado muy cerca de la casa de Samuel en Ramá, ¿no? Tal vez el camino giraba hacia ese lado, ¿sí? Versículo 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Creo que aquí es necesario hacer una pequeña explicación en la frase le amó mucho. La frase hebrea para amar aquí es ahab. Y si seguimos la explicación de la concordancia Strong, que son esos números que suelo poner en pantalla junto a la letra H, dice lo siguiente: tener afecto y entre paréntesis sexual o de otro tipo por, por algo, por alguien, ¿no? Lo que nos lleva a sacar suposiciones apresuradas diciendo, entonces sí existía la homosexualidad en la Biblia. Y se trata de tapar únicamente, ¿no? Pero nada más alejado de la realidad. Obviamente sí, en primera instancia es amor sexual y se encuentra en varias partes de la Biblia, como lo pueden ver aquí si lo quieren anotar, en los versículos que les pongo abajo ahí en Génesis y en Primera Reyes, que sí, es un amor sexual esta palabra. Sin embargo, también es el amor que puede tener un padre por un hijo, eh, que aquel que que aquel que tiene hijos puede entender qué clase de amor es. El clase del amor de un padre por un hijo excede incluso el amor que podemos tener por nuestra pareja, ¿no? Creo yo la verdad les confieso que nunca pensé que tener un hijo iba a ser algo tan maravilloso. El amor, el afecto, el cariño que te devuelven los hijos, es algo inexplicable, que solamente Dios puede entender el amor que uno puede sentir por un hijo, ¿no? Ya que Él es el mismo creador del amor, ¿no? Luego, y ese mismo amor es el que sentían David y Jonatán, que se ha tratado de torcer para hacer parecer que eran homosexuales. Hay un canal bastante famoso en YouTube que él dice que David y Jonatán eran homosexuales, eran homosexuales, ¿sí? Y lo dice abiertamente. Él es cristiano y habla mucho sobre la Biblia y demás, pero él dice que David y Jonatán sí, eran homosexuales, ¿no? Pero si buscamos, y en griego, por ejemplo, sería la palabra fileo, de donde encontramos Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Así que espero haya quedado claro, ¿no? La homosexualidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es condenada en muchas oportunidades, ¿sí? Así que las cualidades de David antes mencionadas le hacían digno de estar en la presencia o al servicio del rey. Sin saberlo, Saúl se puso en un lugar de privilegio a quien iría a convertirse en el futuro rey de Israel. De ese modo, David podía ver cómo se manejaba el reino, qué cosas se hacían bien, qué cosas se hacían mal. Podía ver de primera mano cómo era llevado la dirección del reino, con quiénes se reunía, qué privilegios tenía el rey, los negocios que hacía, qué tratos hacía, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego esta pequeña frase, paje de armas, seguramente eh, el que escribió esta sección o, o los futuros escritores capaz le añadieron que se convertiría en paje de armas luego de la victoria sobre Goliat, como nos dice en el capítulo 18, el verso 15. Entonces, el autor hace como un panorama a futuro donde sería su paje, o escudero también dice en otras versiones. Pasando al siguiente versículo, verso 22, dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Incluso el tirano tenía momentos de lucidez y bondad para con sus súbditos, ¿no? Tuvo la delicadeza de pedirle prestado a su hijo porque le era útil.
de manera que Isaí podía respirar aliviado ahora, ¿no? Su hijo estaba a salvo y bajo la tutela del rey, o al menos eso podría haber pensado él, ¿no? Y ya vamos terminando esta parte. Versículo 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Acá podemos ver el enorme poder terapéutico que tiene la música, que incluso puede espantar demonios. Si escuchamos música que nos acerque a Dios en nuestra mente, nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu estarán en paz. Podemos cambiar el estado de ánimo dependiendo de la música que escuchamos, ¿sí? Hay música que nos puede hacer llorar, música que nos puede incitar a hacer cosas que no debemos. Ya lo habló el pastor Frank Garlock en el lenguaje de la música, algo que resaltamos en varias oportunidades aquí y pueden verlo en YouTube en un programa que habíamos hecho con el hermano Eliezer de los programas que hacíamos anteriormente de Alfa y Omega Radio, ¿sí? Es decir, entonces la música tiene poder, tiene ese efecto de tranquilizar nuestra alma, de llevarnos a una zona de confort. Sin embargo, podemos estar horas discutiendo sobre qué tipo de música es al que Dios le agrada, ¿no? En nuestro norte argentino tenemos una fuerte influencia del folclore, por ejemplo, con instrumentos como el acordeón o incluso el arpa, no la misma arpa que habrá utilizado David, aunque, aunque ya utilizado en menor medida debido a la dificultad para aprender a tocar este instrumento, ¿no? Me pregunto por ahí si David tocó para Saúl alguna de las canciones que luego pasó a ser parte de los salmos, ¿no? Creo que la música cristiana que nos eleva es una manera de mantener a raya también los malos pensamientos o sentimientos, como nos dice Santiago capítulo 4, versículo 7, en la parte B del versículo dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero lo que debemos tener en cuenta es que Dios es un Dios de orden. Existen diferentes tipos de música cristiana, ¿sí? Hay música cristiana propiamente inspirada, pero hay música con letra cristiana, pero la música no es para nada conforme a lo que Dios quiere. Es un tema bastante difícil, muy debatible de tratar, pero acá no lo podemos hacer. Pero como dije, Dios es un Dios de orden. Los gritos y ruidos molestos no son parte de esa adoración cristiana. Y bien, para ir terminando, la situación de Saúl, su alejamiento de Dios, nos demuestra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Nuevo Testamento nos exige a vivir continuamente en el Espíritu. Esto es algo totalmente desconocido en esta etapa del Antiguo Testamento. Pero David sería un precursor donde tenía ese contacto permanente con el Señor, así como lo pudo haber hecho el propio Moisés, ¿no? Que cada cosa, cada situación que se le presentaba, él estaba preguntándole a Dios qué dirección tomarse. Entonces, como lo había dicho ya el programa anterior, cada vez al finalizar cada sección vamos a ir hablando, vamos a leer le voy a dejar un salmo y le voy a leer un poquito o vamos a analizar un poquito acerca de ese salmo, ¿sí? Y esta vez quiero dejarles el Salmo 14, vamos a leerlo. El Salmo 14 tiene solamente 7 versículos, así que no nos llevará mucho tiempo. Dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No podemos estar seguros de si David pudo haber estado pensando en el rey Saúl cuando compuso este salmo, aunque sus palabras pueden hablarnos aún al día de hoy. Solo un ignorante por voluntad propia, no un ateo justamente, se cierra ante la sabiduría. Esta misma sección podemos encontrarla en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. O sea, el pecado es considerado arcaico y por ese motivo las personas no quieren creer en un Dios que posee un código moral para la vida humana.
Como le dijo Nietzsche, ¿sí? En su libro Así habló Zaratustra. Dios ha muerto, pero no se refería a la muerte literal de Dios o de los dioses que tienen los hombres, sino acerca de los valores, sobre todo de la cultura occidental, considerándola podrida y decadente. Si que, pero si quitamos los valores cristianos que posee la sociedad de hoy, ¿qué nos quedará? Es lo que uno siempre se pregunta, ¿no? Nos va a quedar la anarquía más absoluta, ¿no? Sigue diciendo el versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez desde los tiempos de Enoc o de Noé, que los hombres no buscan a Dios. Abraham y Moisés fueron llamados por Dios. Podríamos contar con los dedos de nuestras manos quienes fueron verdaderos hombres de Dios. Nuestra sangre está corrompida desde aquel momento en que nuestros primeros padres probaron del fruto prohibido y nuestro derrotero sigue aún hoy todavía. Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? En una sociedad como la de hoy, donde no saben qué son, si son hombres, si son mujeres, si son animales, no saben qué rumbo tomar, están perdidos, confundidos, están, como dice, no tienen discernimiento, todos hacen iniquidad. Estamos en un momento donde no sabemos hacia dónde ir. eh, Antes teníamos la, la sociedad tenía los valores bien predeterminados, bien definidos, que cuando llegabas a la mayoría de edad, ibas a estudiar, te conseguías una novia, te casabas, tenías hijos, tenías un perro, tenías un gato, tenías un auto, tenías tu casa, tenías todos, y así sucesivamente. Pero hoy están buscando otras cosas, buscando eh, cosas que agregar, cargarse de cosas y, pero no llegan, no buscan a Dios, no le invocan a Jehová, ¿no? Sino que están perdidos ya, no saben qué rumbo tomar, ¿sí? Versículo 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Una constante que vemos en el libro de los Salmos. A pesar de ver a los inicuos progresar, Dios frustrará sus planes. David, más allá de las persecuciones de Saúl, del intento de su hijo Absalón por destronarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las dificultades que tuvo, él nunca perdió la esperanza puesta en Dios, aunque hubieron momentos de duda, hubieron momentos tenebrosos, hubieron momentos oscuros, él siempre tenía como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque somos humanos. Entonces, pero él tenía esa vista fija en Dios. ¿Sí? Y el último versículo, el verso 7, dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. David estaría en este momento vaticinando el cautiverio del pueblo judío. Muchos son los salmos que hablan del futuro, así que podemos contarlo entre las profecías también. Y también este salmo es prácticamente igual al Salmo 53, salvo algunas pequeñas diferencias. Así que esto ha sido todo por hoy. Eh, Me pareció interesante ver también cómo este demonio es algo que por ahí no tenemos, no tomamos muy en cuenta, que, que estaba atormentando al rey Saúl, que uno por ahí uno puede pensar, ¿cómo puede ser que Dios permita que un demonio tome o toque a una persona? Pero sí, el rey Saúl estaba totalmente apartado
de Dios, ¿sí? Y ahí como había leído ese versículo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Saúl se había apartado de Dios totalmente, fue castigado de una manera terrible. Para que veamos, porque estas palabras son para nosotros, son para que aprendamos, para ejemplo nos ha dejado, para que aprendamos que no debemos, una vez encontrado el camino, debemos seguirlo, debemos seguir la senda antigua, debemos seguir el camino de nuestros padres, el camino de los grandes hombres de Dios, ¿no? Y no una vez que conocemos, lo terminamos desechando, porque como le pasó al rey Saúl, vamos a terminar mucho peor, siendo destronados, atormentados por un demonio, tal vez no los quiero asustar demasiado, pero es algo muy, muy difícil lo que le estuvo pasando, ¿no? Y mucho peor lo que le iría a pasar más adelante. Él estaba con la visión totalmente perdida. Luego veremos más adelante que ni siquiera reconocía, no llegaba a reconocer al propio David quién era su escudero, su paje de armas, quién era que estaba al lado, el que le espantaba a los demonios. Pasó por un momento, una crisis existencial tuvo el propio rey Saúl, que fue uno de los, tal vez uno de los personajes más atormentados dentro de la Biblia, ¿sí? Así que espero les haya parecido interesante este programa y me puedan estar siguiendo para los futuros programas. Dios los pueda bendecir muy ricamente, es mi deseo. Muchas gracias y hasta la próxima.